Generación tras generación, este modelo se ha ido superando a sí mismo y obviamente la marca. Kia hace unos 10-15 años, seguro tú eres uno de ellos, no apostaba para nada a la posición en la que está a día de hoy esta marca coreana. Y un ejemplo clarísimo, además de otros modelos de su gama, es el Kia Sorento. El Kia Sorento ofrece a día de hoy una alternativa SUV con una gama incluso diésel, híbrida, convencional e híbrida enchufable muy interesante. En el día de hoy, luego de haber estado en la presentación nacional del Kia Sorento, en su actualización, estamos hoy con el Kia híbrido convencional, el HEV. En este caso, le otorga una etiqueta eco, tenemos versiones diésel, como os he dicho también, pero también tenemos híbridas enchufables con la etiqueta cero emisiones. Esto ha sido una simple actualización, y digo simple, pero sí que muy interesante, porque ya, al menos en el frontal, donde destaca mucho más esta nueva imagen, enfocada a toda esta nueva gama que va ofreciendo Kia a día de hoy. Sobre todo al Kia EV9, el SUV mayor y 100% eléctrico, que a nivel de diseño ha dado mucho impacto a sus clientes. Y el Sorento pues se une a esta moda, a este diseño, con su característica Tiger Nose y estas ópticas delanteras con un nuevo formato más actualizado y una serie de actualizaciones de equipamiento que le resulta ser muy interesante. Así que nada, vamos al lío y os comento qué tal va este Kia Sorento 2024. Acompáñenme. Bueno, básicamente este Kia Sorento es una actualización, facelift, se llama de varias maneras, pero bueno, en términos generales, una actualización de generación. La generación fue estrenada hace unos 3 años, si mal no recuerdo, y ahora en el 2024 ofrecen esta nueva versión, esta nueva actualización, donde lo más inmediato de identificar es en su frontal. ¿Por qué? Tenemos estas nuevas ópticas que van en formato vertical, muy similares a la del Kia EV9 que os he comentado antes, y además de otros modelos que ya van sacando Kia en su gama. Entonces ya va manteniendo esa esencia de este diseño. Tenemos la característica Tiger Nose aquí integrada con este carenado bastante contundente, con toda esta zona también en plata y la cámara frontal en esta zona. El logo de Kia que está justo aquí en el capó y un paragolpes muy robusto con los antiniebla integrado y toda esta zona de falsas protecciones en este color plata que le sienta bastante bien. Un capó con unas aristas muy contundentes, sobre todo en los laterales, pero muy plana en la zona central. Como vemos, este lateral es un coche bastante grande. En anchura estamos en el 1,90, en batalla estamos un poco menos de 3 metros, 2,82, y tenemos 4,82 de largo, ¿vale? Aún así os dejo aquí la imagen con más datos de estas dimensiones. En este caso estamos con el acabado Emotion, que es el acabado intermedio disponible para el HEV, el híbrido convencional, con estas llantas 19 pulgadas con unas gomas 235-55 de perfil, firmados por Continental. Por supuesto, vemos que aquí en el lateral poco varía, al menos que veamos un poco el perfil de cómo están estas ópticas delanteras, pero básicamente en diseño ponéis el Sorento anterior, que es esta generación, pues poco va a variar. Vemos mucha zona con estos aluminios en los marcos de las ventanas, vemos también aquí esta pequeña inserción tanto en la aleta como en la puerta para darle juego también de detalle. Vemos esta zona de arista en la zona alta y por supuesto la zona baja con estos protectores en negro, en plástico, al igual que los pasos de rueda, con más detalles en plata. También vemos detalles en plata aquí justo en la maneta. Tenemos botón para acceso manos libres en las manetas delanteras, pero no en las traseras. Cristales oscurecidos en la parte trasera, vemos un cristal bastante gratificante, ¿no? En cuanto a tamaño, muy grande, y esto también nos permite o inducir a que estamos con una habitabilidad muy generosa. Ya son casi 3 metros de batalla, así que al menos por números y por detalles
ya nos da una pequeña opción de que estamos ante un coche muy amplio. Por supuesto, aquí ya llegando a la saga vemos también este detalle que no os comenté en el lateral, que da esta elevación y es también firma de este modelo. Aquí vemos la carga de la capacidad del depósito, que son un poco más de 60 litros, en este caso gasolina, y vemos aquí los pilotos traseros que también han sido retocados a nivel de iluminación. Lo que es la iluminación interior tiene un nuevo diseño, ¿vale?, en LED, que se diferencia con respecto al anterior. Sin embargo, el formato en sí es muy similar en tamaño y en forma. Luego vemos el portón, un portón muy limpio donde ya vemos aquí el logo de Kia, la cámara marcha atrás justo aquí, la matrícula, y todo muy limpio, no hay limpiar lunetas, los cepillos, porque va integrado justo aquí debajo de un alerón con un buen diseño, un buen tamaño, la tercera luz de freno en LED en esta zona. Y bueno, vemos formas muy angulosas, pero a la vez elegantes. La verdad es que me gusta este diseño. Además, ahora ya los pilotos traseros así en vertical en conjunto con el frontal, creo que ya va muy armonizado a nivel estético. Vemos aquí también las siglas HEV, que estamos con la versión híbrida convencional, ¿vale? Y el nombre Sorento del modelo. Un paragolpes con mucha contundencia en cuanto a plástico. Tenemos este plástico mate y la zona también de símil protección en este color plata que está alrededor de todo el coche. Por supuesto, vemos también la zona baja donde lleva la luz de reversa, que va justo aquí debajo, y bueno, no está integrado en los pilotos superiores. Vemos muy buen detalle, la antena tipo aleta de tiburón, llevamos techo panorámico que además es practicable, que lo veremos también en el interior. Pero lo mejor de todo es que este Sorento es 7 plazas, así que vamos a ver qué tal queda el maletero. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos portón eléctrico, ya habéis visto que voy un poco aquí debajo del logo de Kia, que es donde la intuición te lleva a abrir, pero no está en esta ubicación, sino que aquí justo antes del paragolpes tenemos el pulsador para abrir este portón. Un portón eléctrico, una velocidad aceptable, y aquí encontramos la configuración activa de 7 plazas, con lo cual tenemos este maletero con una capacidad en el entorno de los 180 litros. Luego, si abatimos los asientos y nos queda en el formato 5 plazas, estamos entre 608 y 817 litros de capacidad. ¿Y por qué esta diferencia? Porque podemos desplazar la banqueta trasera un poco y ganar más litros, con lo cual estaríamos en ese entorno. Pero si abatimos todos los asientos y quedamos únicamente con las 2 plazas delanteras, ya estaríamos hablando de prácticamente un poco menos de 2000 litros de capacidad. Así que este coche, la verdad es que a nivel de capacidades y de configuraciones es magnífico, la verdad es que sí. Vemos estas banquetas, vamos a pulsar aquí para bajar, podremos llevarla también así en un formato 6 plazas, que como veis podremos hacer uso un poco más del maletero y llevar a alguien aquí puntualmente, o bien cerramos y así quedaría el maletero en formato 5 plazas, con esa capacidad de 600 litros. Si desplazamos la banqueta trasera, pues ganaríamos prácticamente esos 800 litros con ese formato. Así que una capacidad increíble, muy bien hecha, y bueno, ya queda probar esos asientos de las 7 plazas, a ver qué tal me queda con mi 1.77. Y no os preocupéis que aquí debajo tenemos una zona pequeñita para guardar el gato y los implementos de seguridad. Eso sí, la cortinilla que va justo aquí, que la tenemos guardada allí delante, se instala fácilmente, pero si queremos guardarla, la tendríamos que dejar en casa, ya que en esta zona no nos permite guardar. Vemos todo con muy buen formato, todo plástico normal de batalla, aquí un asidero no lleva en este lado, pero sí llevamos el botón para cerrar este maletero. Bueno, como os he dicho antes, es un 7 plazas y tenemos que acceder a estas plazas traseras. Al ser 5 puertas, pues tenemos que desplazar estas banquetas son 60% y esta es una banqueta 40%, o sea, individual. Lo más común es que se acceda siempre del lado del acompañante, porque la banqueta es individual y es menos molesto tener que desplazar esta banqueta de esa manera. Tenemos aquí un pequeño pulsador que automáticamente el asiento se libera y prácticamente hay que hacer un pequeño gesto para acceder aquí. Yo mido 1,77, así que vamos a ver cómo puedo acceder sin problema. Y bueno,
estos accesos a estos asientos no suelen ser lo más cómodos, ¿no? Pero son plazas testimoniales para, bueno, personas muy pequeñas, de contextura delgada, o bien, bueno, adultos, pero que sean muy esporádico el uso de estas banquetas. Aquí, bueno, vamos a cerrar esta banqueta, la dejamos en una posición ideal, lleva allí bastante espacio, de todas maneras vamos a desplazarla ahí, queda mucho espacio, momento, aquí, ahí queda buen espacio para las piernas. Y bueno, yo mido 1,77, vamos a ver. Y bueno, es muy bajo en la banqueta, es muy baja y hace que mis piernas vayan muy inclinadas con la rodilla, así que para viajes largos será muy agotador. Viajes puntuales está resuelto. Puntos a favor, a ver, está muy bien resuelto porque tenemos incluso clima para regular aquí en esta zona trasera con velocidad de caudal, tenemos también a encender y apagar, tenemos también puerto USB-C en ambos lados, así que las personas que vayan aquí detrás pueden ir con su dispositivo en carga, así que a nivel de conectividad y de uso está muy bien. Si es verdad que estas ventanas tipo custodio tiene, bueno, un formato acorde y que, bueno, no nos vamos a sentir demasiado encerrados en esta zona trasera. Los asientos, bueno, recogen lo suficiente, no son unas banquetas tan confortables como las demás, así que bueno, estos son para usos muy puntuales o personas pequeñas. Sí, un dato muy bueno es que llevamos anclajes Isofix en ambas banquetas, con lo cual para el uso de familia es muy aprovechable. Así que bueno, tenemos nuestro cinturón también, sistema de altavoces aquí, y incluso llevamos aquí un pequeño plafón que ilumina tanto el maletero como esta zona trasera cuando vamos haciendo este uso. El maletero un poco más pequeño, son 179 litros, pero bueno, no hay nada que no se resuelva con una vaca, instalándola en el techo y hacer el uso de estas 7 plazas al pleno. Vámonos a la parte intermedia. Vamos a las plazas traseras, una apertura de puerta magnífico. Es un coche muy amplio y esto nos da un buen beneficio de uso. Vamos a ajustar el reposacabezas. Aquí estoy en un formato totalmente recto. Vamos a ver si es la última posición. Sí. Aquí estamos en un formato recto, muy incorporados, y nos permite ir, bueno, si necesitamos ir en esta forma, pues ir bastante incorporado. Y con esto ganamos más maletero por tener este respaldo más recto. Sin embargo, podremos incluso llevar el asiento en este punto, que es el punto más integrado, y aún así tengo un dedo de separación a la rodilla, y con esto ganamos ese pedazo de maletero de prácticamente 800 litros, así que podremos viajar, vamos, muy cómodos. Eso sí, con un poco podemos reclinar esta zona, ya vamos más cómodos, y bueno, me haría la idea que voy en un coche más compacto, pero gracias a tener un maletero de 800 litros, así que maravilloso este aspecto, ¿vale? Vamos a dejar la banqueta en su posición más retrasada y como veis tengo aquí para cruzar las piernas, extenderlas, muy cómodo. Vamos a dejarlo lo más inclinado posible el respaldo y como veis voy prácticamente como en una butaca de avión. Aquí estaría más o menos intermedio y bueno, os he dicho antes en la parte exterior que tenemos una ventana muy generosa, la verdad es que es muy grande, vemos aquí la luz LED en los laterales ya que tenemos este techo panorámico que además es practicable ya que esta zona delantera se abre, esto sí es fijo y ya estaría. Tenemos en los asientos exteriores traseros calefacción integrada, vemos también aquí un posavasos en buena ubicación, los asideros, todo con materiales mullidos, buenos materiales. La zona, bueno, de portabebida es un poco más pequeña, pero bueno, llevamos aquí otro posavasos, así que estaría resuelto. Y vemos aquí dos bolsillos, uno en polipiel y otro en una red para dejar cosillas en ambos lados. Puertos USB, llevamos dos puertos USB aquí en los laterales y un conector 12 voltios justo en la zona central de la consola. Una consola con salida, con regulación de caudal, más no de temperatura. Para las familias tenéis
incluso anclajes Isofix también aquí en los laterales, que eso viene muy bien. Y bueno, tenemos aquí un reposabrazos muy generoso con 2 portabebidas, y vamos a ver qué tal la plaza central. Bueno, el mullido un poco más incómodo, por supuesto, la banqueta es muy generosa en los laterales y rápidamente notas que vas más incómodo. Sin embargo, amortigua bien, lo que pasa es que el respaldo es muy duro debido a este reposabrazos. En cuanto a altura, perfecto, piernas igual, las puedo juntar porque el suelo es prácticamente raso, así que está muy bien resuelto este Sorento. La verdad es que me gusta mucho todo como está configurado para aprovechar el espacio al máximo y ofrecer una habitabilidad, vamos, increíble. Las alas delanteras, vamos a entrar 1.77, recordar, si aún no lo recuerdas, te invito a que te suscribas y estés más enterado de nuestras pruebas. Es gratuito y nos apoyas muchísimo, a ver si llegamos pronto a las 100.000 suscriptores. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero es gracias a vosotros que podremos obtener este regalo de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Y además dejarnos vuestro like si os gusta este vídeo para que llegue a más personas. Aquí encontramos un coche bien estructurado, un coche con aspecto muy robusto, muy grande. Vemos materiales también mullidos en las puertas, todo muy bien rematado, todo donde va el tacto encontramos polipiel, alguna mezcla de plástico duro en la zona ya intermedia baja, pero está muy bien armonizado y la verdad es que me gusta. Las bandejas para bebida, una botella o llevar cosillas aquí es, bueno, regular, no es de las mejores del mercado, pero te apañas fácil con él. Además te llevamos mucha zona de huecos portabebidas, huecos aquí, hueco aquí, una buena guantera con una bandeja intermedia para objetos más pequeños. La verdad es que está servido en cuanto a huecos portaobjetos. Tenemos una guantera también con buena calidad, va revestida en la zona interior y tiene un buen tamaño para documentación, lo básico. Y bueno, todo con un buen detalle, aquí con la zona bien mullida. La verdad es que me gusta esta zona de pantallas que va con esta curvatura, todo enfocado al conductor, cuadro de instrumentos e infoentretenimiento, con el sistema Kia Connect, que la verdad va muy bien. Damos aquí encendido con el botón para ver cómo es el sistema. Tenemos perfiles de usuarios también. Ahora mismo tenemos el conductor 1. Básicamente ya nos recrea el navegador, sistema de medios, aquí el sistema híbrido, que si pulsamos nos da indicaciones de cómo llevamos el consumo, el flujograma de carga de la batería. La verdad es que está muy bien, muy claro. Y bueno, vamos aquí a Home, desplazamos, vemos todo lo que está disponible, incluso podemos ver el tiempo, cómo nos va dando lluvia o no, pronóstico. Hoy cómo estaría dentro de 3 horas y 6 horas. La verdad es que está muy bien la conexión. Tenemos el calendario, ajustes, donde podremos ir ajustando el coche a nuestro gusto con todos los sistemas disponibles. Aquí, por ejemplo, en vehículo, vamos a asistencia al conductor. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que nos da ahora mucha guerra, que es el pitido de la lectura de las señales de tráfico, que en algunos coches es bastante intrusivo. Pero en este caso, Kia, si llegamos aquí a las asistencias a la conducción, tenemos varias opciones. Aquí tenemos estas que podemos gestionar, entre ellas el límite de velocidad. Podemos elegir cómo nos va informando, si queremos pitido o no pitido, o directamente desactivar. Pero Kia, como en otras marcas, tiene una opción de configurar el botón comodín que va justo aquí con la estrella en el volante, y lo hemos configurado de manera tal que cuando pulse aquí automáticamente me entre en el sistema de asistencia a la conducción, y así yo puedo elegir cómo quiero que me informe lo de los límites de velocidad y así no ser tan intrusivo, ¿no? Pero es muy recomendado que lo llevéis activo, al menos de una manera silenciosa, pero sí que nos vaya detectando y avisando en el cuadro de instrumentos, que tenemos un cuadro de instrumentos digital con buen formato. Dependiendo del modo que elijamos aquí en el Drive Mode, vamos con el modo Smart, se pone todo en un formato diferente. En el Sport, más deportivo, ¿vale? La puerta que está abierta. Y un detalle muy chulo que lo mantienen es cuando ponemos intermitente, se nos
activa la cámara en ese dial, y si activamos el otro intermitente se nos activa la cámara en este para el ángulo muerto. Un detalle muy chulo. Otro detalle muy bueno es este cuadro multitouch que mantiene Kia en este modelo. Su generación o su lanzamiento en el Kia V6, que fue de los primeros coches que yo probé con todo este sistema, me pareció increíble y me encanta que lo mantengan, ya que tiene una lectura muy buena, se ve los números, todo muy bien. Ahora mismo está activo en modo clima, así que está toda la funcionalidad en clima, pero si pulsamos aquí se nos activa lo que es el sistema multimedia. Bajar y subir el volumen es dial, aquí cambiar los ficheros o emisoras y las diferentes opciones para regular, por ejemplo el setup, que se nos activa, cambiar el media y automáticamente se nos cambia a media, ir a home, mapa de navegador y ir cambiando, ¿vale? Pero nos mantiene siempre este resumen aquí para el clima, que es lo básico que necesitamos. Otro detalle que mantienen es la opción Drive Only, para si vamos únicamente usando el coche del conductor, pues el aire se enfoca únicamente al conductor para no desperdiciar el resto de la cabina. Toda esta zona, como veis, tenemos carga inalámbrica, aquí un centro de conectividad que incluso podremos elegir cómo queremos que este conector cargue, o bien de datos más carga, ¿vale? Que eso está muy bien. Y aquí únicamente sería la carga en este puerto, ¿vale? Aquí, bueno, carga inductiva. Vemos que en esta versión sí que llevamos calefacción en los asientos delanteros, todo aquí con negro brillo, algún detalle ya se ve de manchas, ¿no? Pero esto, bueno, habrá que limpiarlo más a fondo, pero es muy delicado el tema del Black Piano en estos coches. Aquí el dial para cambiar de marcha, muy bonito, aquí con el park. El nombre es Sorento, y en esta versión llevamos únicamente el sistema Drive Mode en este dial. En versiones 4x4 llevamos también con otro formato de dial las opciones para activar las distintas opciones de conducción fuera del asfalto. Calefacción en 2 intensidades para el volante, auto hold, control de descenso, freno, cámara, que ahí podéis ver la cámara. También se activa la cámara en el momento que estamos haciendo alguna maniobra, se nos activa. Pero aquí podremos ir viendo algunas imágenes del coche. El coche se puede girar y poderlo ver, ¿vale? Y bueno, huequecillos, portabebidas, aquí otro huequecillo, y esta zona con una bandeja intermedia y bastante profunda. Volante con las levas aquí en el volante, todo aquí con la multifunción, radio en esta zona en negro, y el cuadro de instrumentos que os he indicado antes. Aquí toda la parte de regulación de levalunas y también abrir y cerrar puertas. Las ventanas, si vemos aquí la ventana se abre al completo, y la trasera se abre también al completo. Queda toda la ventana totalmente abierta con un solo toque. Y en la zona superior tenemos toda la zona de iluminación, emergencia, botón de emergencia y el abrir y cerrar el techo, que como veis tiene buena apertura, tiene esta opción. Tenemos esta opción también que queda entreabierta, y cerrar la cortinilla hasta donde queramos. Por ejemplo, si queremos privacidad para los ocupantes de la plaza trasera, llevamos únicamente esta zona abierta, o lo cerramos por completo. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos en marcha y ver qué tal va este Sorento en la carretera. Acompáñenme. Bueno, vamos en nuestro tramo de asfalto, bueno, no es asfalto, pero pavimento bastante irregular, para que veáis la insonorización. No es de las mejores, por supuesto. Es que ya nos ponemos muy intensos con esto, porque hay coches que son realmente una pasada, pero está dentro del margen, incluso rozando lo premium, ¿eh? Perfecto, sin ningún tipo de desajuste. Además, una unidad que tiene casi 10.000 kilómetros, 9.500. Y bueno, ya estamos aquí en posición de conducción, a ver qué tal va. Y tenemos este motor híbrido convencional, híbrido autorrecargable, vamos, el que no se conecta, el que no se enchufa, y
todo el sistema lo gestiona. Tenemos un motor 4 cilindros en línea 1.6, el TGDI, que ofrece 160 caballos en conjunto. Al ser tracción delantera, tenemos un motor eléctrico de 60 caballos y todo esto nos da 215 caballos y 367 Nm par de potencia. Números que, bueno, esto sumado, combinado, bueno, nos da una buena cifra en general. Esto, pues, a ver, no estamos ante un coche con espíritu deportivo, para nada, pero sí que esperamos un coche, además de ser tan voluminoso, tan contundente, pues sí que nos ofrezca esa contundencia en la marcha. Lo que te puede quizás chocar un poco es hablar de 1.6, 4 cilindros al menos, podría ser 3 cilindros con esta moda del downsizing, pero dices, jolín, un 1.6, yo a lo mejor quisiera un V6 o un 6 cilindros en línea, pero Kia, al menos en este Sorento, no lo ofrece en ninguna de su gama. Pero ojo, no os alarméis, es un coche que va fantástico, no tiene esa contundencia obviamente de un V6 o un 6 cilindros en línea, eso no puedo yo contarles aquí algo que no es, pero tiene un buen desarrollo. ¿Por qué? Porque este motor eléctrico en estas hibridaciones aportan lo necesario en los momentos más contundentes del coche, por eso esos 215 caballos. Ahora mismo vamos en modo eco, tenemos una aceleración progresiva, una aceleración pausada, entre comillas, no pausada, pues si no, no avanzaba, pero sí que va a un ritmo tranquilo, esto para obtener consumos bastante bajos, que eso lo hablaremos ahora. Pero al elegir el modo Sport, tenemos una reacción mejor. Tenemos aquí las levas que nos permite bajar de marcha, subirla con relativa velocidad. No es tan rápida ese cambio de marcha, pero las hay más lentas. Y bajamos de marcha, aceleramos y muy bien. Pero tenemos otro modo, que es el modo Smart, que es el modo inteligente, un modo inteligente que el propio sistema administra. Si puede ir en modo eco, lo irá en modo eco, pero si necesitas ir ya en modo deportivo, o sea, vas a pedir toda la potencia disponible, él te lo va a ofrecer, pero a su ritmo, ojo. No sé si ya estáis percibiendo que tenemos el pitido de la velocidad, estamos pasándonos 1 o 2 kilómetros y esto suele pasar. Pisamos nuevamente nuestro comodín, desactivamos y ya tendríamos nuevamente la disposición sin este pitido constante. Os recomiendo que no lo hagáis, o al menos dejarlo activo, como he hecho ahora, en visualización, para que la imagen nos vaya alertando de que estamos sobrepasando el límite de velocidad y no caernos en una multa e infringir las leyes. Ojito a eso. Para eso está, es algo obligatorio, porque cada vez que nos subimos al coche incluso se vuelve a activar. Es algo obligatorio a día de hoy, ya en todos los coches, venir de fábrica de esta manera. Un coche que tiene una puesta a punto de coche grande, de coche voluminoso. Los apoyos de la suspensión son de confort a ese apoyo grandioso, ¿no? De un coche musculoso. La verdad es que se siente muy grande el coche y se lleva muy bien. Como puedo avanzar, sus dimensiones, aunque sea un coche grande, es un coche que la dirección y todas las cotas hacen que el coche sea fácil de llevar. No es tan complicado como en algún modelo de esta gama te puede resultar muy grande, ¿no? Muy incómodo, ¿no? Pero es un coche, no llega a ser un urbano, por supuesto que no, pero es práctico, es llevadero. A nivel de frenada tenemos ese toque regenerativo, pero muy poco intrusivo, o sea, no nos molesta, y luego notamos ya esa frenada. Si queremos una frenada contundente, pisamos a fondo, notamos que el coche frena, pero cuidadito que es un coche grande y no podemos abusar de la confianza en cuanto al freno, porque el freno sí que le he notado en algún momento que cuando he pisado muy a fondo, coche frena, pero
hay que tener muy en cuenta que no es un coche ligero, no es un Sportage, ni mucho menos un Stonic, no es un coche pequeño, vamos. Así que tenerlo muy en cuenta para que no nos dé sorpresas. Aún así, las asistencias a la conducción, frenada de emergencia, todo está dispuesto para ayudarte en cualquier caso de emergencia. Buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto, espejo interior, además con buena visibilidad. No es tan vertical, es más horizontal. Eso es una luneta pequeña, ¿no? Para el portón que tiene a nivel vertical no es tan generoso, pero si llevamos personas en los asientos intermedios, yo incluso vería sin problema. Ya si llevamos en las dos plazas traseras, ya se nos limita prácticamente todo. Con lo cual se me ocurre una alternativa, al menos en opción, de llevar un sistema de cámara que se active aquí y poder seguir teniendo visibilidad desde esta parte. Aún así, tenemos el sistema de cámaras 360, que en el momento de aparcar o hacer alguna maniobra, se nos activa automáticamente y está solucionado junto con los sensores. A nivel de autonomía, estamos hablando ya cercanos a los 900 kilómetros con el depósito lleno de gasolina y con el sistema híbrido en pleno funcionamiento. El depósito son unos 61 litros de gasolina. Es gasolina, no llevamos AdBlue. En este caso, por supuesto, el sistema híbrido aporta con su batería pequeña un aporte constante para mantener en llaneo, en conducciones más relajadas, ese plus de intentar ahorrar combustible y bajar los consumos. Pero además, si necesitas contundencia y más deportividad, esta parte de motorización eléctrica lo que te va a ofrecer es ese plus de energía, esos 60 caballos en combinación con los 160 del motor térmico, el motor gasolina, que es turbo, pues ofrecer ese pleno rendimiento, pero ya con consumos más altos. ¿Qué consumos hace? Bueno, llegamos al punto donde quieren siempre saber, es que sois unos auténticos cotillas. Pero bueno, no pasa nada porque de eso se trata nuestros vídeos, de ofrecer esta información. A ver, tenemos dos ordenadores de a bordo, ¿vale? Parciales de nuestras pruebas. Tenemos la de 240 kilómetros, que ha sido esta ruta que hemos hecho en el día de hoy. 240 kilómetros que hemos llegado, ya hemos hecho el vídeo, hemos hecho ruta por carreteras secundarias y tal. Y bueno, nos ha dado 6,4 de consumo, pero tenemos la de toda la prueba, que han sido 1640. Hemos hecho bastantes kilómetros con este Kia Sorento y estamos en 6,3, con lo cual, bueno, lo comido por lo servido. No tenemos mucha variación en los consumos, así que estábamos hablando de 6,2, 6,5, si os parece. ¿Podemos bajar? Sí, en algún momento puntual hemos tocado los 5,8 en temas urbanos, modo eco, muy relajado. Pero sinceramente, como siempre os digo, en una conducción sin preocupación, adelantamientos, frenada, subidas en montaña, en fin, hacer un uso tranquilo, que no estamos mirando siempre la pantalla, pues tenemos esos consumos de 6,3. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hacemos pruebas a veces también muy focalizadas al consumo, porque queremos ver cuánto es lo menos o cuánto es lo más que llega el coche, dependiendo del modelo. Pero generalmente nos gusta hacer este tipo de pruebas porque es el uso normal que le vas a dar al coche. No de que vas mirando a ver cuánto es lo mínimo que vas haciendo al coche diario. Yo creo que no es así el uso de un coche normal. Voy a dejar sin aire, me voy a apagar esto, y voy a tirar el coche cuesta abajo a ver hasta... Obvio, te llegará a 1,2, por ejemplo, pero eso no va a ser tu consumo real. Porque cuando empieces a usar el coche, llevar a niños a cole, ir a tus trabajos, hacer tus diligencias diarias, no sé qué y tal, no vas a estar pendiente de eso, con lo cual es el uso que le vas a dar al coche normalmente. Así que bueno, tener cuidado con ese tipo de cosas, porque ya he visto mucho en internet que madre mía, pero bueno, hasta ahí. Un coche con buena disposición de conducción, buen puesto de conducción, un asiento que recoge bien, es muy confortable, no buscamos deportividad para nada, pero sí que es muy confortable. Además tiene una regulación eléctrica muy alta, muchas opciones disponibles, pero incluso tenemos memorias para guardar aquí en el coche. La verdad es que es un coche muy completo, muy agraciado, muy agradecido, mejor dicho, para el uso. Yo creo que te integras. A mí particularmente me he sentido en estos 7 días
muy integrado en el coche, un coche que rápidamente te haces con él y la verdad es que te invita a conducir y a hacer muchos kilómetros. Un coche muy confortable, muy amplio y muy bueno. Pero bueno, ya dicho todo esto, yo creo que es hora ya de detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, grandioso este Sorento de Kia. Como inicié en el vídeo, ¿quién diría, y estoy seguro que tú eres uno de ellos, o algún amigo, algún familiar, te habría comentado hace 10, 15 años que Kia iba a llegar a esta escala de producto? Un SUV que ofrece opción 7 plazas, con muy buena habitabilidad, con casi 3 metros de batalla y que además sus cotas, que no llega a los 5 metros, estamos en 4 metros 82, hacen que es grande pero a la vez muy manejable de usar en ciudad, en urbano. Obviamente no estamos ante un coche pequeño ni nada por el estilo, ni de los subcompactos que se suelen vender más. Pero este Kia Sorento tiene todo muy bien estipulado para hacer un uso tranquilo en ciudad e incluso disfrutar de tus vacaciones, del ocio, de la aventura, los fines de semana o en tu tiempo libre. La verdad es que es un producto magnífico, la verdad es que lo recomiendo. Son 50.000 euros para esta versión híbrida, con impuestos, no está incluido ni promociones ni descuentos, pero para esta versión híbrida convencional, la autorrecargable, vamos. ¿Qué pasa? Tenemos la versión híbrida enchufable, que es un poco más cara, tenemos mayor autonomía a nivel eléctrico, pero si aún no estás claro en esta transición electrificada, yo creo que este modelo es el que te viene como anillo al dedo. Además es un precio bastante equilibrado, porque también tenemos la versión diésel, que también te puede resultar magnífico si haces muchísimos kilómetros y viajas mucho, pues obviamente ese yo creo que también te puede valer muchísimo. Esta versión yo creo que es más para las personas que tienen un uso intensivo urbano, necesitan las 7 plazas o el espacio interior y que obviamente no quieran tener tanto problema con el diésel, y este le puede venir sin problema porque no tiene esa preocupación de tener que cargar. Pero en el caso del híbrido enchufable ya es un concepto para quien lo tenga claro y tenga ya dónde cargarlo y todo, y obtener ese rango de autonomía 100% eléctrico gracias a esa opción híbrida enchufable. Así que, como dije en el principio del vídeo, el Kia Sorento es una gama muy bien estructurada y que ofrece con un precio muy competitivo, porque por 50.000 euros, y dejármelo aquí en los comentarios, he visto muchos modelos que no ofrecen nada de lo que ofrece este Kia Sorento, pero solo por tener una firma de una marca, pues tienen esa opción de pedir tanto dinero por un coche que no tiene ni siquiera las 7 plazas, ni los 800 litros de capacidad de maletero y un consumo tan bajo como el del Kia Sorento con esta carcasa tan grande. La verdad es que os lo recomiendo, tiene sombras, como os dije en la parte dinámica, que no es un coche con comportamiento deportivo ni nada, tiene quizás cosillas a mejorar. Eso en todos los coches siempre ocurre, pero el Kia Sorento, ya os digo, tomarlo en cuenta y tenerlo como una opción de posible compra y visitar los concesionarios Kia para que puedan comprobarlo por vosotros mismos, y si podéis pedir una prueba de conducción, que eso os va seguro a encantar. Agradecemos aquí a España la sesión de este Kia Sorento HEV y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, es gratuito, y además con este apoyo a ver si llegamos a los 100.000 suscriptores, que es nuestra mayor ilusión, y poder seguir creciendo gracias a vosotros. Y no olvidéis dejarnos vuestro like para que se viralice el vídeo y compartirlo en todas vuestras redes sociales. Redes sociales que también estamos: Facebook, Instagram, TikTok y X, para la actualidad del día a día del motor y todos los avances de las pruebas. Y no os preocupéis, que si eres más de lectura o ver más detalle, tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos, además de la actualidad del motor, en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.